En el video anterior habíamos mencionado acerca de las primeras grabaciones de polcas paraguayas cantadas en 1927. También había mencionado que el joven entonces Herminio Jiménez había participado de esas grabaciones cantando a dúo con Justo Pucheta. En este año, el año de la grabación de la Guaraní Alto Paraná, el género como tal ya estaba consolidado. Ya José Asunción Flores había grabado sus obras en Buenos Aires con la orquesta Ortiz Guerrero y en Brasil, por ejemplo, la Guaraní India era de enorme suceso. Ya también otros creadores y compositores paraguayos habían escrito en este género musical, así que la guaraní en este momento estaba realmente como género muy consolidada y ya era bastante conocida en América. Como había mencionado, ella fue compuesta como banda sonora de la película Alto Paraná, publicada en 1958 y que fue dirigida por el director Catrano Caterani. Esta película fue grabada en Paso de Patria, Corrientes, y la letra la compuso la poetisa Marilí Morales. En este texto, Marilí, que conocía muy bien el paisaje del río, retrata, a modo de una pintura hecha con palabras, los diferentes colores, tonos y matices que adopta el paisaje ribereño a lo largo del día. Desde su publicación y por sus características musicales que estaré explicando en próximos videos, la Guaraní Alto Paraná alcanzó un enorme éxito. De hecho que fue versionada y grabada por muchos otros artistas luego. Pero también es interesante ver que para esta primera versión, Herminio Jiménez pudo contar con una actriz y cantante muy reconocida en el momento, que era Nelly Dugan. Es bueno recordar que Puerto Flor de Lis, lo que hoy en día es Ciudad del Este, se había fundado en 1957 y la película estaba siendo publicada en el 58. Es interesante ver eso para tener como referencia del desarrollo tanto del arte como de la región. Finalizando el video 3, doy la bienvenida y agradecimiento a los siguientes nuevos patrocinadores: Universidad Privada del Este, Colegio Easy, Dr. Marcelo Panza, PIP y Asociados, Estudio Jurídico, Diva Design, Morena Mía. También nos siguen acompañando la doctora Blanca Olmedo de Romberg, el doctor Emilio Brizuela y Helados Gelatus.